Bien, en este primer video de referencia de modelado en Maya, vamos a explorar la interfaz de usuario y ver algunos elementos que son bastante comunes a otros programas 3D. Pero principalmente nos vamos a enfocar en Maya y cuál es el flujo de trabajo en este programa. Así que nos queda bastante trabajo con esto, porque este va a ser el primero de una serie de tutoriales o video referencias, o como quieran llamarlo, en la cual vamos a tratar este tema de modelado poligonal y cuál es el pipeline estándar que pueden utilizar en sus trabajos. Y eso, pues entonces vamos a comenzar con lo más simple, que es la interfaz de usuario. Entonces yo tengo acá una herramienta muy buena para poder rayar esto y poder marcar algunas cosas, como por ejemplo tengo toda esta zona que son los... un poco choca la línea, pero todo esto es el shelf, ¿ya? Shelf. Después tengo esta parte de arriba que vendría a ser el menú. Todo eso, el menú, clásico menú que está en la mayoría de los programas 3D o 2D o incluso Office, ¿ya? La mayoría de programas tienen un menú ahí, que sería el menú principal, ¿ya? El menú principal, ¿ya? También tengo esta cosa que está acá, que es otra barrita que se llama status bar, ¿ya? Ahora, si no saben cómo se llaman estas cosas, simplemente presionan la barra espaciadora y aquí aparece un menú, ¿ya? Con la barra espaciadora presionada. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, esto tiene zonas, ¿ya? Aquí hay una zona, acá hay otra zona, acá hay otra zona y acá hay otra zona. Y aparece el mismo menú que aparece acá arriba, ¿ya? De hecho aparecen más cosas, ¿ya? Después vamos a ver esto porque aparecen más cosas. Pero ustedes, si le dan clic izquierdo en una de estas zonas, aparecen algunas opciones que van a hacer aparecer más ventanas, ¿ya? Pero si hago clic en esta zona, ¿ya? Ahí aparecen los nombres de esto, de la interfaz de usuario, ¿ya? Por ejemplo, esto se llama, lo que yo les mencionaba aquí adelante se llama status line, ¿ya? Status line, ¿ya? Tal help line, que vendría a ser lo que aparece acá abajo, el help line. El command line vendría a ser esto que está acá. El range slider vendría a ser esto y el time slider vendría a ser esto, ¿ya? Entonces, si de repente se pierden, no saben, pueden hacer eso, ¿ya? Entonces, esto sería, como les comentaba, el status line, y también le digo bar a veces, status bar, ¿ya? Pero básicamente me estoy refiriendo a eso, a la barra superior. También tengo... Esto viene por defecto. Antes no venía esto, pero puede que aparezca en sus sesiones de Maya o puede que no, ¿ya? Pero creo que viene ahora por defecto, que es el outliner, ¿ya? Que básicamente es un listador de objetos. Aquí van a ir apareciendo toda una lista de todos los objetos que ustedes tienen en la escena, en forma jerárquica, si es que están vinculados en forma jerárquica, y también con parámetros o propiedades extra que ustedes van a ir dándole de a poco, ¿ya? Si es que se las dan también. No siempre aparece, pero generalmente esta zona va a estar siempre ocupada con muchos elementos. También tengo esto que está acá, vendría a ser esta zona. Esto vendría a ser el toolbox. ¿Ya? Y contiene las herramientas más utilizadas de este programa, que corresponden a la herramienta, esa es la herramienta más usada. Seleccionar, ¿ya? Todo esto es seleccionar. Y de aquí para abajo son las tres más utilizadas después de seleccionar, que vendría a ser mover, rotar y escalar, ¿ya? Y aparecen estas tres herramientas, son las que van a estar usando siempre junto con seleccionar, ¿ya? Creo que después de seleccionar, mover
es la más utilizada, ¿ya? O sea, siempre se está utilizando esa herramienta. Después tengo esta zona acá que se llama, como lo habíamos visto recién, todo esto con estas líneas que aparecen acá. Todo esto es la línea de tiempo, ¿ya? O la timeline, ¿ya? Después sigo con esta barrita que está acá abajo, que vendría a ser el range slider, ¿ya? Y aquí está la barra de comandos de Mel, ¿ya? Ahí dice Mel, de hecho, ¿ya? Si nos dice Mel, ustedes deben presionar con clic izquierdo y ahí va a decir Python. Entonces va a depender de que tengan acá. ¿Ya? Si van a escribir un comando Mel, por ejemplo, no sé, print, van a tener que, o parent, por ejemplo, no sé. Ahí van a tener que ver cuál es la que escojan. Pero ahora, si estamos comenzando este video, probablemente no entiendan mucho de esto. Pero es el lenguaje de programación de Maya, el Maya Embedded Language, ¿ya? Después que sigue los controles de playback, y esto ya son toda esta zona tiene que ver con animación, ¿ya? Estos serían los controles de playback, el clásico play stop, ¿ya? Todos estos controles de playback. Y acá yo tengo una cosa que son los A-Tools, que son para animación, que a ustedes probablemente no les van a aparecer porque esto hay que instalarlos, pero estos son los A-Tools, ¿ya? Que son muy buenos para animar, son increíbles, ¿ya? Así que se recomiendo que se bajen. Esta es la versión, digamos, gratuita, porque ahora hay una versión más avanzada y esto ya dejó de como actualizarse, ¿ya? Entonces, pero a mí me gusta esta, que es mucho más simple. La una no me gusta, es mucho mejor, tiene varias herramientas, pero a mí no me gusta tanto. Pero esto ya es para animación. Y luego viene esta zona que vendría a ser el Channel Box con el Attribute Editor. Entonces dice Channel Box y dice Attribute Editor. Ya, esto es, aquí van a aparecer las propiedades con las cuales ustedes siempre van a estar trabajando. Por ejemplo, acá en el Channel Box van a aparecer las propiedades de posición, rotación, escala y algunos parámetros que ustedes indiquen dentro del objeto, o que vendrían a ser parámetros personalizados o parámetros de los mismos objetos que vienen dentro de Maya. En el Attribute Editor aparece lo mismo. Generalmente siempre hay gente que solamente utiliza el Attribute Editor y otros, muchos también para animar el Channel Box. Realmente hay gente, tiene mucho que ver también con la facilidad con la cual uno accede a las propiedades. Pero yo he visto gente que trabaja solamente con el Attribute Editor y ya y con eso tiene, ¿ya? También tengo esta zona que son layers para poder, layers de visibilidad. Entonces ustedes pueden crear layers y asignarlas a objetos para poder esconder y ocultar objetos, ¿ya? O grupos de objetos. Generalmente se utilizan como por grupos de objetos, que es mucho más simple. Y aquí tengo estos botoncitos que están acá arriba, que vendrían a ser atajos a estas dos herramientas, ¿ya? Entonces el primero, el Channel Box, ¿ya? Ese que está ahí, que tiene como un martillito, que es como una cosa así, ¿cierto? Y tiene esa forma el icono, ¿ya? Eso son las propiedades de la herramienta. Por ejemplo, la herramienta mover, doble clic, y ahí se fijan, se activó y aparecen las propiedades de la herramienta mover, ¿ya? Selecciono la propiedad de la herramienta rotar, por ejemplo, y presiono el martillito acá, aparecen las propiedades de la herramienta rotar. Entonces estos son shortcuts, ¿ya? Aquí hay otro, este es el Humanic, este es el Modeling Toolkit, aquí hay otras opciones. Y también tengo aquí el Workspace, ahí ustedes pueden seleccionar dentro de lo que supuestamente van a trabajar, por ejemplo, Modeling, o Sculpting, o UV Editing, o Animation, o Rendering. Ahora esto creo que depende también de la persona que trabaje. Yo casi nunca la utilizo y me quedo con el Maya Classic y los voy sacando como
desde acá, desde este menú item, ¿ya? Entonces ahora estoy en modeling y todo el menú que aparece desde mesh hacia adelante hasta caché, creo que hasta caché, corresponden a las herramientas de modelado. Pero si escojo acá rigging, ustedes ven como cambio bastante, ¿ya? Y aquí tengo instalado algunas herramientas, tengo el M-Gear, tengo el Comet Tools, hasta caché, ¿sí? Hasta caché, todo está, cambia, ¿ya? Y para adelante son menús que son comunes, como ahí tengo el Arnold instalado. Si voy a Animation, ahí se fijan, va cambiando. Si voy a Effects, ahí van, aparecen más cosas, y Rendering, ahí aparecen más cosas. Ahí tengo cosas relacionadas con texturización y render, ¿ya? Esa misma opción también se pueden encontrar acá, dentro de estas, del shelf, de las pestañas del shelf. Pero aquí no aparece todo. Por ejemplo, en Polymodeling aparecen ciertas herramientas que son que están relacionadas con modelado, pero no necesariamente aparece todo, ¿ya? Es por eso que yo prefiero, de hecho no aparece todo, ¿ya? Yo prefiero aprenderme, de hecho yo me aprendí todo esto, cada menú y cada opción, porque no sé, de repente pueden llegar a un estudio donde no esté esto, o no lo usen, o tengan atajos de teclado, o tengan totalmente personalizado Maya. Entonces esto es probable que no les aparezca. Entonces ahí van a tener que recurrir al menú o a un atajo de teclado como estos que están acá, con lo que mostré hace un momento atrás, que era con la barra espaciadora, y ahí uno escoge, por ejemplo, Mesh Tools, y ahí se van seleccionando. Muchas veces se pueden tener así como colgante, y tú vas como seleccionando esto y se va utilizando la herramienta que uno quiera. O también se utilizan atajos de teclado, que lo van viendo después, ¿eh? Por ahora nos vamos a concentrar en esta interfaz de usuario. Finalmente nos queda con la parte principal. No nos quedó ahí un menú que vendría a ser el animation. Y aquí son layers de animación. Esto tiene que ver con animación, ¿ya? Y generalmente la que más utiliza esta. O si estáis animando, pues que utiliza esta. Yo la verdad, cuando he animado, lo utilizo re poco. Se pueden hacer layers de animación y tener una base de animación, y sobre esa base hacer otra sin afectar la animación base. Tener como una capa de animación. Puedo tener como una especie de clip. Ahí está, como animación 1. Y encima, no sé, pues esta parte no me gustó, y puedo crear otra layer y hacer otra acá, ¿ya? Y también como combinarlas, y ahí se pueden jugar con estas layers de animación. Yo no soy tan fanático de esto, pero está entretenido. Pero esta es la que más se utiliza, ¿ya? Porque permite ocultar o mostrar objetos de forma rápida. Entonces eso es como la mirada general a esta interfaz de usuario. Hay un montón de elementos que se tienen que ir viendo de a poco, porque no sirve de mucho como mencionarlos. Para qué sirve, por ejemplo, las salidas, la entrada, el historial, o no sé, los tipos de component, o acá este tipo de filtro, ¿no? Entonces, si no, acá el buscar por nombre, o toda esta cosa de repente no tiene sentido si no lo usamos, ¿ya? O toda esta cosa que está aquí también. Entonces, lo que se me quedó de la interfaz de usuario fue esta parte principal, que corresponde al visor, el view, ¿ya? O la vista, si lo quieren llamar también, ¿ya? Y esta vista, por defecto, bueno, yo la tengo en la vista frontal, pero puede que a ustedes le aparezca probablemente la vista perspectiva, ¿ya? Esto cambia con la barra espaciadora. Por ejemplo, la presiono una sola vez y la suelto, y súper rápido, y cambia en este caso, la vista perspectiva, porque yo la tenía configurada así, pero es probable que ustedes la tengan configurada así. Entonces acá en el toolbox aparecen unos workspace de las vistas, y tengo ese de 4 vistas que aparece en la vista top, la vista frontal y la vista lateral, y también la vista perspectiva. Ahora, esta vista o estas vistas están configuradas con respecto a ese pequeño dibujito que está ahí, que es una tríada de ejes, ¿ya?
que en Maya el eje, en este caso el eje Y apunta hacia arriba, vendría a ser la altura. Entonces, cuando ustedes entran en Maya van a ver estas 4 vistas y tal vez, si no las ven, tal vez vean solamente eso y puede que se pierdan, pero si no es así, deben presionar este botoncito que está acá y inmediatamente las tira a las 4 vistas. Ahora cuando estoy en las 4 vistas tengo la vista top, la frontal y la side, como les había mencionado. Y aparece este gizmo o esta tríada de ejes, si lo quieren llamar. Esta tríada de ejes que me sirve bastante de guía para saber hacia dónde estoy. Por ejemplo, este dice Side X, ¿ya? Maya no tiene o sea, sí, esto se podría configurar eventualmente, pero por defecto no tiene la opción de poder decir que si está en la side izquierda o la left side o el right side, o sea, no sabemos si es izquierda o derecha. Entonces esto me sirve bastante para saber hacia dónde estoy apuntando. En este caso sé que es el lado de acá, ya correspondería al lado derecho, ¿ya? El lado izquierdo viene de este lado, o sea, para allá. Supongamos que aquí hay un elemento atrás de una cajita, por ejemplo. Ya, esto de aquí vendría a ser el right y el de acá vendría a ser el left, perdón, el right y el left. Puede que me haya equivocado en esa descripción, pero bueno, lo vamos a ver, ¿ya? A veces uno se enreda con esto, pero eso indica, ¿ya? Hay un indicativo hacia dónde estoy apuntando, ¿ya? Yo sé que es este lado, ¿ya? Y no el de acá, hacia donde apunta el eje Z. Entonces, voy a crear mi primer elemento, un polymodeling, dentro del shelf. Tengo esta opción que es el box, o puedo ir acá también. Voy a estar dentro de modeling, voy a ir acá a create polygon primitives y está el cubo. Aquí aparecen más, se fijan. Por ejemplo, tengo ultra shape o tengo spherical harmonics, y eso no aparece acá, pues no aparece en polymodeling, se fijan, no lo tengo. Entonces ahí tengo más opciones acá. Si pincho en esa rayita punteada, puedo dejar esto colgante y puedo acceder a todo el menú. Entonces acá le puedo decir cube, por ejemplo, y ahora es un cubo, ¿ya? Entonces acá es como me acerco con el mouse, ¿ya? Voy a dejar esto acá. Con el mouse, con Alt, botón izquierdo, ustedes rotan la vista con el botón derecho y mueven el mouse hacia los lados. Es zoom, no zoom, perdón, es dolly. Ustedes acercan y alejan la cámara. Eso también lo pueden hacer con la rueda del ratón, del mouse. Y también con Alt, y presionando Alt y botón central, que vendría a ser la rueda también, que se utiliza como botón, pueden hacer pan, o si lo quieren llamar encuadre, ¿ya? Esto no es zoom, por si acaso, esto es dolly, ¿ya? Si utilizara un zoom, cambiaría la distancia focal de la cámara y este objeto se distorsionaría. Entonces esto es dolly, ¿ya? Para que lo tengan presente. Tengo la herramienta mover, ¿ya? Que es la primera herramienta, perdón, la herramienta seleccionar, que es la primera herramienta. Y tengo otro tipo de selección, tengo el lazo tool y el paint selection tool. Este lazo ahora no me va a servir mucho porque no tengo tantos elementos, pero por ejemplo si yo duplicara esto, ¿ya? Por ejemplo, si yo duplicara y quisiera seleccionar solamente algunos elementos, por ejemplo, podría hacer eso, ¿ya? Pero está bien, nuevamente lo voy a hacer. Puedo hacer eso, a ver si me resulta. No me resulta ahora. Si esto es mejor para seleccionar en modo component. A ver, por ejemplo en vertex, a ver. Esto lo voy a explicar después, pero para que vean, para que funcione esta cosa, como ahí se selecciona, ¿ya? Entonces ahí seleccioné vértices, y mucho más simple para poder, fácil seleccionar components con esta herramienta, ¿ya? Entonces la primera herramienta que ustedes están y la primera que se utiliza es la herramienta seleccionar, que es simplemente clic. Ahora, ustedes saben cuando está seleccionado porque esto está en verde, ¿ya? Por defecto queda con una línea en verde. Eso se puede configurar después.
Pero generalmente yo lo recomiendo dejarlo en verde, porque todo el mundo lo usa en verde y todos saben que cuando uno pincha queda en verde, está seleccionada. Pero claro, se puede cambiar. También ustedes notan que quedó seleccionado porque cuando le dan un clic acá aparece en el outliner nuestro objeto. Ahí dice pcube. ¿Ya? Entonces este es el nombre único que tiene este objeto. Se llama pcube, que es el nombre genérico que le asigna Maya a todos estos polígonos que se encuentran acá. O por ejemplo, si hago un cilindro, vendría a ser p-cylinder o p-sphere, ¿se fijan? Y van apareciendo esos elementos. Lo puedo seleccionar de acá y suprimirlos, ¿ya? O sea, puedo seleccionarlos de acá o también de acá desde el outliner. Y después suprimir con la tecla suprimir. O retroceso, backspace. Finalmente, con respecto a la herramienta seleccionar, es súper simple. Seleccionar y eso es todo. El atajo de teclado es la tecla Q. ¿Ya? Entonces tengo... Esta sería la tecla Q. Se lo voy a decir al tiro los otros atajos que vendría a ser CW, rotar es la tecla E y escalar es la tecla R. ¿Ya? Es decir, las primeras 4 teclas que vendrían a ser Q, W, E, R. ¿Ya? Q, W, R. Q, W, E y R. Estos son los atajos básicos. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, si yo presiono Q, W, R, va cambiando inmediatamente. Entonces ahí lo pueden hacer mucho más rápido. ¿Ya? Con respecto a la siguiente herramienta, que es la herramienta mover, me voy a saltar esas dos porque esas son más para seleccionar geometría como vértices o caras. ¿Ya? Entonces la vamos a ocupar eventualmente, pero por ahora basta con esa y el resto. Tengo la herramienta mover. ¿Ya? Entonces acá es súper importante cuando uno comienza con estos programas, es tratar de mantenerse en las vistas ortogonales. ¿Ya? Yo aquí hice un dolly. ¿Ya? Me acerqué con el botón Alt, botón izquierdo, perdón, al botón derecho, o la rueda también sirve, o presionando la tecla F. Si ustedes seleccionan un elemento y presionan la tecla F, hace un zoom extend, ¿sí? Un zoom a toda la pantalla, ¿ya? Del objeto. Zoom extend. Eso es como de AutoCAD, ¿ya? Pero genera el mismo efecto, ¿ya? Y lo que voy a explicar acá es esto. Fíjense, estoy en la vista top ahora. O sea, estoy viendo esta caja desde acá arriba, ¿ya? La vista frontal se ve desde acá, ¿ya? Dice que, fíjense que el eje Y apunta hacia arriba y el eje X apunta hacia, digamos, a la derecha. Y lo mismo ocurre en la vista frontal, hacia arriba y hacia la derecha. Y el Z apunta hacia adelante. Entonces, esta es la vista frontal. Acá ocurre lo contrario. El Z apunta hacia el lado, ¿ya? Que vendría a ser esta vista. El Y hacia arriba y el X apunta hacia el frente. Entonces, esta vendría a ser la vista frontal. Perdón, esta es la vista side. Y esta vendría a ser la vista frontal. Y por último, esto de acá arriba vendría a ser la vista top. ¿Ya? Que es lo que estoy viendo en las vistas ortogonales. O como se conoce acá como ortogonal. Entonces, esa palabrita igual es bueno aprendérsela. Entonces, tengo la herramienta y al inicio es mejor aprender a mover la vista top y después lo pueden hacer la vista perspectiva, porque es un poco peligroso estar moviendo la vista perspectiva al inicio, porque uno pierde la noción o el sentido del espacio en 3D. ¿Ya? Es fácil dejarlo más allá o más acá o muy lejos de lo que realmente parece. Entonces es mejor comenzar desde la vista top. Y la forma más simple es colocando, fíjense que esto tiene colores, ¿ya? Por ejemplo, el eje X es rojo, el azul es azul, perdón, el Z es azul y el verde es el Y. ¿Ya? Creo que dije el azul es azul, me equivoqué. Es el Z es azul, el X es el rojo y el Y es el verde.
¿ya? Entonces esta cosa cuando la mueven, si se fijan, se pone amarillo el rojo, ¿ya? Cuando me puso sobre él. Entonces una vez que haga eso le puedo dar un clic y queda seleccionado ese eje. Entonces yo lo puedo mover a través de ese eje, ¿ya? Entonces noten que esto, ¿cómo lo estoy moviendo? ¿Ya? Si le hago lo mismo a través del eje Z, ocurre lo mismo. Fíjense que el Z está en azul, pero si me puse encima queda en amarillo y cuando le doy clic queda en amarillo. ¿Ya? Ahí quedó seleccionado. Entonces lo puedo mover a través de ese eje. O noten que aquí hay un cuadradito verde que si lo doy clic queda en amarillo y ahí lo puedo mover a través de los dos ejes al mismo tiempo, haciendo clic izquierdo. ¿Ya? Ahora noten cómo estoy moviendo este cubo, hacia dónde lo estoy moviendo y cómo lo estoy moviendo. Principalmente lo estoy moviendo desde en referencia a algo, y ese algo es este puntito que está ahí. O vendría a ser eso, o acá vendría a ser eso, o acá vendría a ser eso, ¿ya? Que vendría a ser el centro de nuestro espacio 3D, que vendría a ser 0,0,0, ¿ya? Eso está determinado por el ejes X, Y y Z, ¿ya? Y eso ustedes lo pueden ver acá dentro del channel box. Ahí dice translate X, Y y Z, ¿ya? O sea, ahí tengo la posición. También tengo lo mismo para rotación y también tengo lo mismo para escala, ¿ya? Entonces cuando yo estoy moviendo este cubo a través del eje X, ¿ya? Aquí me dice que lo muevo, por ejemplo, ahí estoy en 0, pero si lo muevo hacia allá, me dice que estoy en el menos 1.44, y si lo muevo para acá, me dice que estoy en el 2.457, ¿ya? Si lo muevo a través del eje Z hacia abajo, me dice que estoy en el 1.3, y si lo muevo hacia arriba, a través del menos 1.438, ¿ya? Y esta posición es con respecto a en este caso el centro de la caja, no es con respecto a la base de la caja o a la parte de arriba de la caja o un lado de la caja o tal vez un vértice de la caja, sino que a través del centro de la caja. Esa posición es relativa a este puntito. Por ejemplo, ahí me encuentro en la posición para X 1.851, o sea, esta posición, y para Z menos 1.2, o sea, aquí es un poco confuso porque uno puede pensar, pero si lo moví hacia arriba, ya, como de ser positivo, pero en verdad ahí lo estoy moviendo de forma negativa, ya, para acá es positivo. Es hacia donde apunta el eje. Por ejemplo, ahí está fíjense que el Z apunta hacia allá, hacia abajo, ¿ya? Entonces para allá abajo es positivo y lo contrario que vendría a ser para arriba, ¿ya? Eso es negativo. Lo mismo con el eje X, para allá es positivo, pero para el otro lado es negativo, ¿ya? Entonces cuidado aquí con confundirse con eso. Ahora, si ustedes le quieren dar una posición exacta a esto, le pueden dar con un número. Por ejemplo, esto quiero que esté en el 3 y en el menos 4, por ejemplo. Y ahí mi objeto se va a quedar justo en esa posición. Y que casualmente calza con el grid, ya con esta rejilla que está graduada en unidades. Entonces, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Y esas unidades, por si acaso, son centímetros por defecto. A menos que esté configurado en otra escala, ¿ya? Perdón, en otro sistema. Pero por defecto son centímetros. Bien, entonces a ustedes lo pueden acá dar 0 y esto vuelve a su punto original. Ahora, cuando ustedes lo mueven en la vista top, simplemente basta con moverlo desde el centro o desde esta combinación de ejes, ¿se fijan? Cuando lo puso, noten que acá que todos los ejes tienen el color verde, rojo y azul, pero cuando hago clic acá, el eje Z y X se volvieron amarillo, pero el Y permaneció en verde, ¿se fijan? Entonces los que están en amarillo son los que quedan seleccionados, ¿ya? ¿Se fijan? Estos dos quedan amarillos. Si lo hago acá en la vista frontal, ahora lo voy a elevar. Noten que ahora solamente el amarillo, perdón, el eje verde, que es el Y, quedó seleccionado y lo puedo ver hacia arriba, hacia abajo. Y noten cómo va variando acá, ¿cierto? Como hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo acá, a través del eje X. Perdón, aquí. ¿Se fijan? Cómo quedó bloqueado ese eje y ese eje. Yo digo bloqueado, pero en verdad es seleccionado, ¿ya?
Entonces es un poquito complicado mover esta cosa en la vista perspectiva porque uno tiende a estar moviéndolo de aquí desde el centro y uno puede hacer, no sé, esto así y decir, oh, en verdad está en la esquina, está ya justo en esa posición, pero en verdad no lo movió mucho y solamente lo levé, ¿se fija? Entonces es un poco, tal vez yo digo, oh, lo dejé justo en esa esquinita y, perdón, en verdad después lo muevo y no está en otra parte. Entonces es un poquito engañoso al inicio moverlo a través de la vista perspectiva y mucho mejor moverlo en la vista frontal, en la top. Y ahí uno va viendo dónde lo va dejando en la vista perspectiva. Ahora, si se perdieron en el espacio 3D y bajaron por allá y movieron todo, basta con seleccionar el elemento y presionar la tecla F. ¿Ya? O también A. ¿Ya? Ups. La tecla F. Fíjense que tengo que posar el mouse sobre el visor para que esto funcione. O sea, si lo hice solamente como acá, aquí presioné F, no va a funcionar acá, ¿se fijan? Acá tengo que mover el mouse sobre el visor y presionar F, y ahí funciona. Ahora, en la vista perspectiva, moverlo es lo mismo, o sea, puedo tener una combinación de ejes, ¿ya? O a través de un solo eje. Y noten cuando lo muevo a través de un solo eje, aquí se van a ir moviendo dos. Por ejemplo, voy a seleccionar la combinación XY, que vendría a ser esa, perdón, X con esta. Esa es la combinación. Si hago clic, solamente se mueven, si ustedes se fijan, ahí solamente se mueve el eje X y el eje Y. Ahora, una vez que entendieron esto, ya el resto es simple, porque el resto de la herramienta funciona de forma similar. Por ejemplo, la herramienta rotar ocupa el mismo sistema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo quiero rotar aquí, esta vez es en grados, ¿ya? Voy a dejar todo esto en 0 para volver al punto inicial. Y por ejemplo, acá lo voy a rotar a través del eje X, ¿ya? Rotate X, ahí lo voy rotando 34 grados, ¿ya? Si lo quieren rotar exacto, deben presionar la tecla J mientras rotan. Y lo van rotando en incrementos de 15 grados. Si ustedes se fijan, ahí dice Rotate X 30, pero después yo le digo 45, 75, 60. ¿Se fijan? Así. Ahora, eso a través del eje X, pero lo puedo hacer a través del Z, o en este caso del Y. Tendría que ser este. ¿Se fijan? Ahí está cambiando todo. Bueno, y cambio todo porque mi sistema de coordenadas cambió completamente. Ya no, el objeto ya no está orientado con respecto al sistema de coordenadas global o world, si lo quieren llamar así, ¿ya? Muchas veces se conoce esto como world, ¿ya? Y esto, ahora mi elemento ya está en coordenadas locales, ya es distinto esta orientación a esta, ¿ya? Ahora eso trae como consecuencia que hay que entender cómo funciona el sistema world y el sistema object o local. Si le doy doble clic a esta herramienta, la herramienta rotar, aparece esta opción que dice, fíjense, dice Axis Orientation. Ahora, si no aparece nada de esto, lo mejor es decirle Reset Tool, y ahí se reinicia. ¿Bien? Entonces, al reiniciarlo, me quedé acá en Object, y noten cómo quedó orientada la herramienta. Voy a seleccionar la herramienta Mover para que lo puedan apreciar mucho mejor, y noten que el I ahora apunta para acá, ¿ya? Pero mi sistema de coordenadas sigue siendo universal, sigue siendo el mismo, ¿ya? Solamente que ahora, como roté la caja me está mostrando, o la herramienta me está mostrando las coordenadas locales de esta caja, que cambian o son distintas de las coordenadas world. Al hacer esto, mi herramienta mover se alinea con mi sistema de coordenadas global, que está acá, que está representado acá. Pero si le digo que sea world, perdón, object, ahí aparece otra cosa. Lo mismo sucede con la herramienta rotar. Ya se fijan que estoy en object, pero si le digo world, ahí es otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con esta herramienta porque puede llevar a confusión. Por ejemplo, aquí como lo roto, ¿para dónde estoy? ¿Se fijan? Cambio, si doble clic acá y le digo object, fíjense cómo cambia esto. Ahora es totalmente distinto, ¿se fijan? Ahora, si se pierden, siempre pueden ir acá y presionar acá y decirles 0. Y ya con eso lo arreglan todo. Ahora, por ahora traten de mover objetos solamente en la vista top y side o front, ¿ya? Porque hacerlo acá es un poquito engorroso. Y sobre todo lo siguiente, y aquí hay que tener mucho cuidado con esta herramienta porque
porque es fácil posarse encima de la herramienta, darle un clic. Fíjense, no estoy sobre ningún eje. Si le doy un clic, la moví y se movió a través de todos los ejes. ¿Ya? Eso pasa porque aquí por defecto hay una opción que se llama Free Rotate, que está acá dentro de la doble clic sobre la herramienta va a rotar. Y ahí, ya no puedo, solamente puedo a través de forma individual, uno por cada eje. ¿Ya? Pero si le digo Free Rotate, ahí me puedo posar al centro y rotarla hacia donde yo quiera. ¿Se fijan? Muchas veces esto, cuando se está animando, en animación un poco más avanzada, es bastante útil porque uno va colocando el brazo, el personaje, lo vaya moviendo así, mucho más rápido. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y además tengo este eje extra, ¿ya? Que no es el eje X ni el Y ni el Z. Tengo esta cosa que es ciana acá, que está en el exterior. Cuando lo gira con respecto a la cámara. O sea, se traza una perpendicular con respecto a la cámara, da lo mismo cual sea, top, front o side, o en este caso perspectiva, y en base a esa normal, a ese vector, ese vector se utiliza como un eje, y a través de ese eje se rota esto. Entonces fíjense, ahí se está moviendo a través de, no sé cómo lo estoy moviendo yo en verdad, atrás, porque es a través de la cámara y depende mucho de la cámara. Entonces si giro para acá va a ser otro eje, se fijan, como ahí cambia totalmente. Si lo hago así va a cambiar también. Si lo hago por acá, entonces depende mucho de la cámara. Y esto yo lo recomiendo ya para situaciones ya o usuarios un poco más avanzados. Generalmente la mayoría cuando está animando lo hace así, no rota y avanza bastante rápido, que muchas veces los ejes están bloqueados, entonces es mucho más rápido avanzar así, ¿no? Ahora recuerden, siempre pueden colocar aquí 0 y volver. Ahora con respecto a la última herramienta que vendría a ser la herramienta escala, puedo, fíjense, escalar objetos a través de los 3 ejes. Fíjense, aquí aparece un cuadradito, con eso escalan. O si me puso en el centro, escalo de esta forma. Entonces aquí tengo dos tipos de escala, una que sería uniforme y otra escala que no sería no uniforme. ¿Ya? O también a través de una combinación, por ejemplo aquí X y Z, o Y y X, o Z e Y. ¿Se fijan? Y voy generando distintos patrones, perdón, distintos resultados. Entonces esta es también hay que tener cuidado porque, bueno, más adelante vamos a ver que si ustedes vinculan un elemento a un elemento que esté escalado, el elemento que sea esclavo de este objeto va a recibir herencia de escala. Entonces en general hay que tratar de que esa escala ahí se mantenga en 1. Ahora, ¿qué pasa si quiero cambiar el tamaño? Hay dos formas. Puedo simplemente acceder al modo component, ¿ya? O sea, vertex, y ahí seleccionar los componentes y escalar, que es lo que hace la mayoría. O puedo bajar aquí por las propiedades y aquí dice inputs, dice polycube 1. Lo presiono y ahí aparece el ancho, el alto y la profundidad y la cantidad de subdivisiones. Entonces, por ejemplo, presiono esos 3 y fíjense, le doy clic y arrastro. Si le doy clic queda seleccionado. ¿Ya? Si le doy clic y arrastro, con el clic seleccionado, clic izquierdo, queda seleccionado todo eso. Y si me puso acá al lado con el mouse y presiono el botón central del mouse, puedo mover y manipular todo esto mucho más rápido. ¿Ya? Aparece una flechita ahí, mucho más rápido. O puedo ir uno por uno, ¿se fijan? Así, o así, ¿se fijan? Si presionan la tecla control, esto lo pueden hacer mucho más preciso. Esa es una forma, y la otra es ir al atributo editor, ¿ya? Que está acá, o acá arriba. Y acá tengo una opción que se llama Polycube, que es la que viene por defecto. Y aquí aparecen exactamente las mismas propiedades, pero en formato slider. ¿Ya? Aparece un slider acá. Ahora, ¿qué son todas estas cosas que aparecen acá? ¿Ya? Que siempre lo van a estar viendo. Dentro del atributo editor tengo esta primera ficha, la segunda que vendría a ser el shape, la tercera que le acabo de ver que es el polycube, esta que se llama initial shading group y el Lambert 1. ¿ya? Entonces esto ya es lo que se conoce como, este en específico, es lo que se conoce como controller. ¿Ya? No, perdón, este no es el control, lo siento.
Este es el controller. ¿Ya? Aquí hay otro controller y aquí hay otro. Esto es la ficha o el nodo transform. El nodo transform. ¿Ya? Esto que está acá, esto lo dejaré en otro color. Esto que está aquí, esto es el nodo shape. ¿Ya? Y este que está aquí, junto con este, los vamos a resumir en dos, pero en uno solo, pero en verdad son dos. Este vendría a ser el shader, o si quieren llamarlo también el material, ¿ya? Lo que pasa es que uno está metido dentro del otro, pero bueno, son dos, ¿ya? Pero esto vendría a ser el shader o material, si lo quieren llamar así, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen cada una de estas cosas? ¿Ya? El nodo transform contiene los atributos de translate, rotate, scale, y las propiedades de translate, rotate y scale. Esas propiedades, también shear, están gestionadas por algo que se llama controlador, y era lo que había escrito recién, pero me equivoqué. El controlador define finalmente cómo se va, si tiene una animación, por ejemplo, cómo se va a interpolar esa entre keyframe y keyframe, ¿ya? Está, por ejemplo, Euler, que sería el más típico, el translate XYZ, Quaternion también está. Hay varios tipos de controladores, de controllers, que permiten gestionar esa información o la forma en la cual se mueve un objeto. Ahora para simplemente ubicarlo, como que da un poco lo mismo. Así que no es tan importante, porque no estamos animando. Pero entonces, en términos súper simples, esto solamente nos dice en dónde estamos. Generalmente van aquí en Maya, voy a borrar esto. Aquí en Maya siempre van a encontrar como columnas. Se fijan que tengo una columna, acá tengo otra y acá tengo otra, ¿ya? Entonces esto vendría a ser X, esto vendría a ser Y y esto vendría a ser Z. ¿Se fijan? Entonces esta es la columna X para rotate, translate, rotate, scale. Esta es la columna Y para lo mismo y Z para lo mismo. Entonces siempre van a estar viendo este tipo de columnas. Además tengo esta que se llama shear, ¿ya? Que no aparece en el channel box, pero aparece acá y esto deforma mi objeto. Por ejemplo, si hago a través del eje X lo hace así, o a través del Y lo hace así, ¿ya? O del Z, que debería ser así, ¿ya? Entonces siempre, generalmente en Maya, sobre todo cuando veamos matrices, ¿ya? van a ver este tipo de cuatro columnitas, ¿ya? Que en la matriz igual es distinto, pero van a estar siempre viendo esta cosa, ¿ya? Entonces todo esto es el nodo transform, ¿ya? En el nodo shape es donde ustedes ven las propiedades de la geometría. En este caso esto es una geometría. Si fuera, por ejemplo, una línea, hago una línea acá, aparecen propiedades de línea, dice shape NURBS circle, ¿ya? Entonces aparecen las propiedades de la línea, ya en este caso que es una curva NURBS. Pero como tengo una caja que es un objeto poligonal, tengo propiedades que están relacionadas con eso. Ya, por ejemplo, tengo aquí los atributos de teselación, tengo también el Mesh Component Display. Aquí hay muchas propiedades súper entretenidas que pueden, sobre todo en Regin, esto puede ayudar mucho. Aquí hay un par de propiedades bastante interesantes, pero para las líneas, no para la geometría, para acá. Entonces estos son bastante, display, acá está. Son bastante entretenidas, ¿ya? Se lo voy a borrar, que todavía no las vemos. Pero acá en Shape tengo todo esto, ¿ya? Y en Polycube, estas son las mismas propiedades que habíamos visto anteriormente, que están acá en el channel box. Están escondidas, porque si ustedes presionan no aparece, a menos que le den aquí, ¿ya? Esto probablemente ustedes no lo tengan, ¿ya? Pero a mí me aparece porque tengo instalado Renderman, así que me aparecen esas propiedades. Y después tengo el Initial Shading Group, y dentro del Initial Shading Group, dentro del atributo de Surface Material, está este que se llama Lambert, que vendría a ser esta ficha que está aquí,
¿ya? O sea, si yo le doy clic a ese botoncito, me va a mandar a Lambert, que vendría a ser lo mismo que presionar ahí. ¿Ya? Y aquí aparecen las propiedades del material, como color, transparencia, aparecen todas esas propiedades que eventualmente les vamos a dar una revisada, ¿ya? Que son las básicas. Pero esta vendría a ser estas tres propiedades importantes dentro de cada objeto dentro de Maya, que vendría a ser el nodo transform, el nodo shape, y este vendría a ser el nodo, el shader. Entonces estas son las importantes. Uno, transform, este es el 1. El 2 que vendría a ser el nodo shape, ¿ya? Y el 3 que vendría a ser el shader. Shader, o si lo quieren llamar también el material, ¿ya? Aunque shader es mucho muy específico, porque habla sobre cómo se sombrea e ilumina una superficie, y el material vendría a definirse más como el conjunto final de shaders, más texturas, más iluminación. Entonces es un término mucho más general, ya shader es mucho más específico y se aplica más a esto. Eso, pues, entonces ya con esta primera parte yo creo que quedaron bastante bien, ya, viendo las tres herramientas, y yo creo que en el próximo video ya vamos a comenzar a ver modelado, ya, o sea, cómo modelar tradicionalmente. Me gusta emplear esa palabra tradicional porque con todas las cosas que se han visto que hay ahora en ZBrush, en Blender, como que salió ahora, que son, creo que este modelado así como modelando es como ya tradicional, aunque no es como, o clásico, no sé cómo llamarlo, o viejo. Bueno, ahí ustedes van a ver. Eso pues, nos vemos en el siguiente videito.